Bienvenidos a El Relator Oscuro, el canal donde las sombras del pasado cobran vida para desentrañar los secretos más oscuros de la historia. Hoy, en el tercer episodio de nuestra serie Casos Desconocidos, nos sumergimos en una historia que parece sacada de una pesadilla. La vida y los crímenes de H.H. Holmes, conocido como la Bestia de Chicago, el Diablo en la Ciudad Blanca o el Doctor de la Tortura. Este hombre no fue solo un asesino, fue un arquitecto del horror, un genio del engaño que usó su riqueza y carisma para crear un laberinto mortal en el corazón de Chicago. Imagina un hotel donde las puertas se cierran solas, los pasillos te llevan a callejones sin salida y un olor químico impregna el aire, erizando la piel. Ese era el Castillo de los Asesinatos, un edificio financiado con el dinero de sus fraudes y construido para ocultar sus crímenes más atroces. Desde su infancia privilegiada hasta su ejecución en 1896, hoy desentrañaremos cada faceta de su vida, su ascenso como estafador, la construcción de su fortaleza del terror y los métodos sádicos que lo convirtieron en una leyenda del crimen. Si estás listo para adentrarte en esta historia escalofriante, quédate con nosotros. No olvides darle like a este video, suscribirte a El Relator Oscuro y activar la campana para no perderte ningún episodio de Casos Desconocidos. Prepárate, porque lo que viene te hará cuestionar hasta dónde puede llegar la maldad humana. Herman Webster Mudgett, el verdadero nombre de H.H. Holmes, nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire, un pequeño pueblo rural donde la vida parecía idílica. Hijo de Levi Horton Mudgett y Theodate Page Price, ambos descendientes de los primeros colonos ingleses, Holmes creció en una familia que gozaba de una riqueza modesta, pero suficiente para proporcionarle una infancia privilegiada. Era el tercero de 4 hermanos, Ellen, Arthur, Henry y un hermano menor, y desde muy joven demostró una inteligencia excepcional, graduándose en la Gilmanton Academy a los 16 años con honores. Sin embargo, detrás de la fachada de niño prodigio, había señales inquietantes de lo que vendría. Cuentan las historias que Holmes tenía una fascinación morbosa por la muerte. Desde pequeño, realizaba experimentos crueles con animales, practicando cirugías rudimentarias en gatos y perros que encontraba en los alrededores. En su autobiografía, escrita tras su arresto, Holmes relató un incidente traumático de su infancia. Unos matones de la escuela lo obligaron a enfrentarse a un esqueleto humano en un aula, un evento que lo marcó profundamente y al mismo tiempo despertó una obsesión por la anatomía humana. Algunos relatos, aunque no confirmados, sugieren que podría haber estado involucrado en la muerte de un amigo de la infancia a los 11 años, un caso que las autoridades locales habrían considerado un accidente. Estas historias, envueltas en la bruma del tiempo, pintan el retrato de un joven cuya curiosidad por la medicina se mezclaba con una crueldad inquietante. A los 16 años, Holmes se casó con Clara Lovering el 4 de julio de 1878, un matrimonio que resultó en el nacimiento de su hijo, Robert Lovering Mudgett, quien más tarde se convertiría en gerente municipal de Orlando, Florida. Este matrimonio, financiado en parte por los recursos familiares de Holmes, fue breve, marcado por su ambición desmedida por acumular dinero y su incapacidad para mantener lazos emocionales. En 1879, se inscribió en la Universidad de Vermont para estudiar medicina, pero abandonó el curso después de un año, trasladándose al Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad de Michigan en 1882. Bajo la tutela del profesor William James Hartman, Holmes trabajó en el laboratorio de anatomía, donde se involucró en actividades de robo de cadáveres para suministrar material a escuelas médicas. Su desempeño académico fue mediocre y casi no se graduó en 1884 debido a una acusación de promesa de matrimonio falsa, pero logró obtener su diploma, un logro que le abrió puertas para acumular más riqueza a través de métodos ilícitos. Fue en la universidad donde Holmes comenzó su carrera criminal. Admitió robar cadáveres del depósito de cadáveres,
desfigurándolos para simular accidentes y cobrar pólizas de seguro fraudulentas. Registraba pólizas en nombre de los cuerpos antes de plantarlos en escenas de accidentes falsificados, una práctica que le generó dinero fácil y reveló su habilidad para manipular sistemas financieros. Esta combinación de inteligencia, carisma y falta de escrúpulos lo convertiría en uno de los criminales más peligrosos de su época. Holmes también era un bígamo consumado. Además de Clara, se casó con Myrta Belknap el 28 de enero de 1887, con quien tuvo una hija, Lucy Theodate Holmes, quien se convirtió en profesora de escuela pública. Más tarde, el 17 de enero de 1894, se casó con Georgiana Yoke, manteniendo los 3 matrimonios activos hasta su muerte. Su capacidad para engañar a mujeres con promesas de amor y seguridad, a menudo respaldadas por su aparente riqueza, sería una constante en su vida, llevando a muchas de sus parejas a destinos trágicos. En 1885, tras ser acusado de fraude y posiblemente de asesinato en New Hampshire, Holmes decidió huir, dejando atrás a Clara y su hijo. Su destino fue Chicago, una ciudad en pleno auge donde podría reinventarse. Allí, adoptó el seudónimo Dr. Henry Howard Holmes, un nombre que, según algunos, era un homenaje al detective ficticio Sherlock Holmes, pero que probablemente sirvió para borrar su pasado criminal. Chicago sería el escenario donde su mente, retorcida, alimentada por la ambición de acumular dinero y poder, alcanzaría su apogeo. A finales del siglo XIX, Chicago era una metrópoli vibrante, un crisol de innovación y oportunidades. La ciudad se preparaba para la Exposición Mundial Colombina de 1893, un evento que atraería a millones de visitantes de todo el mundo, transformando a Chicago en el epicentro del progreso estadounidense. En agosto de 1886, Holmes llegó al barrio de Englewood, un suburbio en crecimiento, y rápidamente encontró su lugar. Con su carisma y apariencia de médico respetable, financiada por el dinero que había acumulado con fraudes, consiguió un empleo en la farmacia de Elizabeth S. Holton, una pareja de ancianos que administraba el negocio. Holmes se volvió indispensable, y cuando los Holton desaparecieron misteriosamente, él asumió el control de la farmacia, aumentando su riqueza personal. Los rumores sugieren que pudo haber asesinado a la pareja para quedarse con el negocio, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes. El verdadero legado de Holmes en Chicago, sin embargo, sería el Castillo de los Asesinatos, un edificio que comenzó a construir en 1889 en la calle 63 Oeste, frente a su farmacia. Financiado con el dinero obtenido de sus estafas y préstamos fraudulentos, el proyecto comenzó como un edificio de 2 pisos, con tiendas en la planta baja y apartamentos en el segundo piso. En 1892, Holmes añadió un tercer piso, transformándolo en un hotel para capitalizar la llegada de visitantes para la Exposición Mundial. Pero este no era un hotel común, era una fortaleza diseñada para la muerte, un laberinto de horror que reflejaba la mente calculadora de su creador. El castillo era una obra maestra del terror. Con más de 60 habitaciones, el edificio contaba con características siniestras: puertas que se cerraban con llave desde el exterior, escaleras que terminaban en paredes, pasadizos secretos que permitían a Holmes moverse sin ser visto. Algunas habitaciones eran insonorizadas, equipadas con tuberías de gas que podían liberar veneno letal. Un ascensor, controlado directamente desde la oficina de Holmes, podía atrapar a las víctimas en un espacio sin salida. En el sótano había tanques de ácido para disolver cuerpos, hornos para incinerar restos y mesas de disección donde Holmes desmembraba a sus víctimas. Contrataba diferentes equipos de construcción para cada parte del edificio, asegurándose de que nadie conociera el proyecto completo, lo que aumentaba el sigilo de sus intenciones y protegía su inversión financiera. Aunque la prensa de la época, como el New York World, exageró algunos detalles, publicando planos ficticios con cámaras de tortura y crematorios, la realidad era lo suficientemente aterradora.
El castillo no necesitaba invenciones sensacionalistas para ser un lugar de pesadilla. Holmes lo diseñó con un propósito claro: atraer víctimas, eliminarlas sin dejar rastro y, en muchos casos, lucrar con sus muertes, ya sea a través de fraudes de seguros o de la venta de esqueletos a escuelas de medicina, lo que incrementaba su riqueza. Los crímenes de H.H. Holmes eran una combinación de sadismo y pragmatismo, impulsados por su obsesión por el dinero y el poder. Sus víctimas incluían a desconocidos atraídos por la promesa de hospedaje barato, empleados que trabajaban en su farmacia, socios comerciales que confiaban en él y amantes que caían bajo su encanto, a menudo seducidos por su aparente riqueza. Holmes no mataba por impulso. Cada asesinato estaba cuidadosamente planificado, a menudo con un motivo financiero. Utilizaba métodos variados, desde envenenamiento con cloroformo hasta asfixia con gas, estrangulamiento o incluso quemar a sus víctimas vivas. Los cuerpos, que no disolvía en ácido o incineraba, eran desmembrados y vendidos como esqueletos a escuelas de medicina, convirtiendo la muerte en una fuente de ingresos que alimentaba su fortuna. Uno de los casos más notorios fue el de Benjamin Pitezel, un carpintero y cómplice de Holmes en varios esquemas de fraude de seguros. En 1894, Holmes convenció a Pitezel para participar en un plan para fingir su propia muerte y cobrar una póliza de $10,000, una suma que prometía aumentar significativamente la riqueza de ambos. Sin embargo, Holmes tenía otros planes. En Filadelfia, asesinó a Pitezel, posiblemente envenenándolo con cloroformo, y luego se dedicó a eliminar a 3 de sus 5 hijos, Alice, Nellie y Howard. Alice, de 15 años, y Nellie, de 11, fueron asfixiadas en Toronto, donde sus cuerpos fueron encontrados enterrados en un sótano alquilado. Howard, de 15 años, fue llevado a Indianápolis, donde Holmes lo mató y quemó su cuerpo en una chimenea. Los dientes y fragmentos óseos de Howard fueron descubiertos por 3 niños locales, un hallazgo que conmocionó a la comunidad. Entre las víctimas de Holmes también estaban sus amantes, atraídas por su carisma y la ilusión de una vida opulenta. Julia Smythe Connor, una empleada de su farmacia que se convirtió en su amante, desapareció junto con su hija Pearl, de 5 años, en la víspera de Navidad de 1891. Holmes afirmó que Julia murió durante un aborto, pero se cree que la envenenó para evitar complicaciones, matando a Pearl para encubrir el crimen. Un esqueleto parcial de una niña, posiblemente Pearl, fue encontrado en el sótano del castillo. Emmeline Cigrand, otra amante, desapareció en diciembre de 1892 tras quedar embarazada. Su esqueleto fue encontrado en la casa de un médico en Chicago, confirmando su destino. Minnie Williams, de 24 años, y su hermana Nanny, de 18, también desaparecieron en 1893, después de visitar el castillo. Se encontraron ropas quemadas que se cree eran de Minnie, y posibles restos fueron localizados en el condado de Lake, Illinois, aunque nunca se confirmaron. Otros casos incluyen a John DeBruyle, un hombre de 68 años que murió en la farmacia en 1891 tras ingerir un líquido negro administrado por Holmes, un crimen que le permitió a Holmes beneficiarse de su seguro, aumentando su dinero. Emily Van Tassel, una empleada que desapareció en el mismo año, y Kitty Kelly, una estenógrafa, también figuran entre las víctimas probables. Lucy Burbank, cuya libreta bancaria con cabello humano fue encontrada en una chimenea del castillo, es otra víctima potencial. Aunque Holmes confesó 27 asesinatos, los investigadores estiman que el número real podría estar entre 9 y 50, con especulaciones sensacionalistas que sugieren hasta 200 víctimas. Hemos recorrido la infancia de Holmes, su llegada a Chicago y los horrores del castillo de los asesinatos, construido con el dinero de sus fraudes. Pero la historia está lejos de terminar. Antes de continuar con su captura, quiero invitarte a que dejes un like si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros. Suscríbete a El Relator Oscuro y activa la campana para no perderte el próximo episodio de Casos Desconocidos. ¿Qué piensas de Holmes hasta ahora?
¿Era un genio del mal impulsado por la riqueza o simplemente un oportunista sin escrúpulos? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y sigamos desentrañando este caso escalofriante. El reinado de terror de H.H. Holmes llegó a su fin en 1894, cuando su propia codicia por el dinero lo traicionó. En julio de ese año, fue arrestado brevemente en St. Louis por vender bienes hipotecados, pero fue liberado tras pagar una fianza. Mientras estaba en la cárcel, entabló una conversación con Marion Hedgepeth, un criminal convicto que le proporcionó el nombre de un abogado, Jephthah Howe, para un nuevo plan de fraude de seguros que prometía grandes sumas de dinero. Holmes planeaba fingir su propia muerte para cobrar $10,000, pero cuando la compañía de seguros se negó a pagar, cambió de plan y convenció a Pitezel para participar en un esquema similar. Sin embargo, Hedgepeth, furioso por no recibir su parte, denunció a Holmes a las autoridades. El 17 de noviembre de 1894, Holmes fue arrestado en Boston por la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, que lo había rastreado desde Filadelfia. Inicialmente, fue acusado de un delito menor, el robo de un caballo en Texas. Holmes, confiado en su habilidad para manipular, pensó que podría salir libre con su elocuencia y el dinero que aún poseía. Pero los detectives, liderados por Frank Geiger, comenzaron a seguir el rastro de sus crímenes. La investigación los llevó a Indianápolis, donde encontraron los restos de Howard Pitezel, y a Toronto, donde descubrieron los cuerpos de Alice y Nellie. Carrie Pitezel, esposa de Benjamin, confesó el 20 de noviembre de 1894 que temía que Holmes hubiera matado a su marido, intensificando la investigación. Cuando la policía registró el castillo de los asesinatos, en julio de 1895, encontró un espectáculo de horror: restos humanos, sangre en las paredes, ropa de las víctimas, joyas y objetos personales. El sótano contenía herramientas de disección, tanques de ácido y un horno. Aunque muchos de los detalles sensacionalistas, como cámaras de gas y trampas elaboradas, fueron exageraciones de la prensa amarilla, las pruebas eran abrumadoras. En agosto de 1895, un incendio, posiblemente provocado por un cómplice para proteger los secretos de Holmes, destruyó el castillo, pero no antes de que los investigadores recopilaran evidencia suficiente. El juicio de Holmes comenzó el 28 de octubre de 1895 en Filadelfia. Rechazó un abogado designado por el tribunal y decidió defenderse a sí mismo, una decisión que demostró su arrogancia. Sin embargo, las pruebas, incluyendo los testimonios de Carrie Pitezel y los hallazgos en el castillo, eran irrefutables. El 2 de noviembre de 1895 fue condenado por el asesinato de Benjamin Pitezel. Antes de su ejecución, confesó 27 asesinatos, aunque afirmó haber matado a más de 130 personas, incluyendo a algunas que aún estaban vivas, lo que puso en duda la veracidad de su confesión. El 7 de mayo de 1896, a los 34 años, H.H. Holmes fue ahorcado en la prisión de Moyamensing, en Filadelfia, un lugar donde, curiosamente, el escritor Edgar Allan Poe estuvo encarcelado por embriaguez pública años antes. Según el Indianapolis Journal del 8 de mayo de 1896, Holmes enfrentó su destino con calma, aunque algunos relatos sugieren que pidió que su cuerpo fuera enterrado en cemento para evitar ser diseccionado, un intento de proteger los secretos de su vida opulenta. Su cuerpo fue exhumado más tarde para estudiar su cerebro, pero en 1995 su cráneo fue robado de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, añadiendo un último misterio a su historia. La historia de H.H. Holmes dejó una marca indeleble en la cultura popular, convirtiéndose en un símbolo del lado oscuro de la modernización urbana. Su caso es considerado uno de los primeros ejemplos documentados de un asesino en serie en Estados Unidos, y el término multimurderer, precursor de serial killer, fue acuñado por un periodista para describirlo. Su castillo de los asesinatos, construido con el dinero de sus fraudes, sigue siendo un ícono del horror, aunque gran parte de su leyenda fue amplificada por la prensa sensacionalista de la época,
como el artículo del New York World de 1895, que lo llamó un barba azul moderno. El libro El Diablo en la Ciudad Blanca, Amazon de Erik Larson, publicado en 2003, entrelaza la vida de Holmes con la Exposición Mundial Colombina, mostrando cómo el progreso y la maldad coexistieron en 1900 en Chicago. Documentales como H.H. Holmes, America's First Serial Killer 2004, han explorado su vida, combinando hechos históricos con el sensacionalismo que rodea su figura. Intentos de adaptaciones cinematográficas con nombres como Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese han surgido, aunque un proyecto reciente de Hulu fue cancelado en mayo de 2023. Han surgido teorías que sugieren que Holmes podría haber sido Jack el Destripador, debido a la coincidencia temporal de sus crímenes con los asesinatos de Londres en 1888. Sin embargo, los expertos descartan esta idea, ya que las víctimas de Jack eran prostitutas asesinadas con cuchillos, mientras que Holmes mataba a personas conocidas por motivos financieros, usando métodos como envenenamiento y asfixia. La falta de evidencia concreta y las diferencias en los perfiles criminales hacen que esta teoría sea improbable. El castillo de los asesinatos fue demolido en 1938, y hoy el sitio es un estacionamiento de una oficina de correos en Englewood. Sin embargo, muchos aseguran que el lugar está impregnado de una energía oscura, como si los ecos de las víctimas de Holmes, asesinadas por su ambición de riqueza, aún resonaran. Su legado perdura como un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de una fachada de respetabilidad, y su historia sigue fascinando a quienes buscan entender las profundidades de la mente humana. A lo largo de los años, la figura de H.H. Holmes ha sido objeto de numerosas especulaciones y mitos. Uno de los más persistentes es la teoría de que podría haber sido Jack el Destripador. Como se mencionó, esta idea ha sido ampliamente desacreditada debido a las diferencias en los métodos y las víctimas. Otra leyenda involucra las características del castillo de los asesinatos. La prensa de la época lo describió como un lugar con cámaras de gas, trampas mortales y pasajes secretos, pero investigaciones modernas sugieren que muchas de estas características fueron exageradas o inventadas. Aunque el edificio tenía elementos siniestros, como habitaciones insonorizadas y un sótano con tanques de ácido, no era el laberinto de muerte descrito en los periódicos. En 2017, el cuerpo de Holmes fue exhumado para pruebas de ADN, confirmando su identidad. La exhumación también reveló que su cráneo había sido robado en 1995, añadiendo otro capítulo a su fascinante historia. Además, museos en Chicago, como el Museum of Science and Industry, afirman poseer artefactos del castillo, aunque la autenticidad de estos objetos es cuestionada. La riqueza acumulada por Holmes, aunque efímera, le permitió construir un imperio criminal que aún intriga a los investigadores. El caso de Holmes también influyó en el desarrollo de la ciencia forense y el perfilamiento criminal. Su habilidad para manipular y engañar desafió a las autoridades de la época, que carecían de técnicas modernas de investigación. El trabajo del detective Frank Geyer, que rastreó los cuerpos de los niños Petersell, es considerado un hito temprano en 1900. La investigación de crímenes en serie. Hemos recorrido el camino de H.H. Holmes, desde su infancia en New Hampshire hasta su ejecución en Filadelfia, pasando por los horrores del castillo de los asesinatos, un monumento a su ambición por el dinero y la riqueza. Su historia nos enseña que el mal puede ser sofisticado, carismático y aterradoramente ingenioso. Nos recuerda que detrás de una sonrisa puede esconderse una mente retorcida y que la historia está llena de figuras que desafían nuestra comprensión de la humanidad. Sí, este relato te ha impactado tanto como a nosotros. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Holmes fue el primer asesino en serie de la historia? ¿O piensas que hay otros casos aún más oscuros esperando ser descubiertos? Comparte este video con tus amigos y suscríbete a El Relator Oscuro para más episodios de casos desconocidos, donde cada historia es más tenebrosa que la anterior. Hasta la próxima, mantente en la luz,
porque las sombras están llenas de secretos.